Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, mis pastores, les saludo en el nombre del Señor Jesús, espero que estén bien, guardados siempre por la mano poderosa del Señor, pues nuestra vida está en su mano. Les saludo a ustedes, mis pastoras también, a todos mis hermanos en general, esperando que el Señor les bendiga, ya dispuesto para poder estudiar una lección más de la escuela dominical. De más está decir que ha sido una tremenda bendición estudiar el libro de Samuel, primera, segunda de Samuel, y todas las lecciones que hemos tenido. Cuando sacamos estas lecciones prácticas para nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios, el Señor mismo, nos revela, nos muestra, nos abre el entendimiento, podemos encontrar lecciones muy hermosas para nuestra vida, aún en el tiempo de hoy. Hoy tenemos una lección muy importante, el título es Estallido de la rebelión de Absalón, el hijo hermoso, digo yo, de David. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude en una corta oración. Yo necesito invocar el nombre del Señor y disponer este estudio en sus manos. Amado Dios, gracias le damos en esta hora. Nos permite nuevamente, Padre bendito, poder estudiar su palabra, alimentarnos de ella, instruirnos en ella, edificarnos en ella, que esta lección sea motivo de bendición primeramente para mi vida, para mis pastores, mis hermanos, para todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar, de ver y oír y disponer su corazón. Yo sé, Padre amado, que la lectura, la exhortación, el estudio de tu palabra no es, Señor amado, algo que atraiga mucho, incluyendo al creyente. Hay otras situaciones que atraen mucho al creyente y desprecian muchas veces el conocimiento, desprecian su palabra. Sabemos, Padre bendito, que leer su palabra, entenderla, puede ser relativamente fácil. Sin embargo, ponerla por obra es el gran desafío para nuestra vida. Ayúdenos, Dios mío, y bendíganos a través de esta lección. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya estamos de lleno en esta lección. Vamos a leer entonces la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 12, que doy lectura inmediatamente. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto, que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. Hasta
hasta el versículo 12 hemos leído. Seguramente vamos a ver en la segunda parte el término, cómo termina esto, que en nuestro expositor se llama, él tiene por título el estallido de la rebelión de Absalón. Así que ese es el tema que tenemos para esta tarde o esta mañana, pero específicamente para nuestra escuela dominical. Tenemos que decir en realidad que tal vez existan muy pocas cosas en realidad que nos produzcan tanto dolor como para un padre o una madre que su hijo o su hija realmente se extravíen del camino del Señor, se extravíen y que se vuelvan reverdes a Dios y reverdes también al padre o a la madre. Todo padre quiere que su hijo sirva al Señor, que sea un hombre de bien, que conozca el Evangelio, que se case en el Señor, tenga una linda familia y que la bendición que ha sido sobre nuestras vidas también uno pueda verla realizada en nuestros hijos. Cuando el Señor nos llamó, nos dijo que nos iba a bendecir y que iba a bendecir a los hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta la 4ª generación. Entonces, como digo, no hay cosa, pienso yo, más dolorosa para un padre que ver a su hijo extraviado. El título de la lección nos habla del estallido de este hijo, Absalón. Y la primera parte dice: poder y ambición, una mala combinación. Bien, tenemos que ir mirando este tema a la luz de la palabra del Señor y podemos decir en realidad, como ya he introducido este tema referente a los hijos, tenemos que mirar un poquito la lección y hacer un pequeño, ver el contexto de lo que hemos leído. No hemos saltado algunos capítulos, pero tenemos que decir que este joven, en realidad, que David tuvo, este varón, era uno de sus hijos. La Escritura dice que él era muy hermoso, en realidad. Tenemos que hablar sobre este hijo que se rebela contra su rey y se rebela contra su padre. Tenemos que decir que además David era un padre que amaba a sus hijos. Fue muy cariñoso con ellos, a tal grado que podríamos decir que fue indulgente. No los corrigió cuando debía haberlo hecho. Y eso le trajo un desastre en la familia, como hablábamos la semana pasada, a causa de su pecado, de su maldad, de las cicatrices del pecado, de las consecuencias del pecado. Le trajo un desastre en su familia. En la lección pasada, como digo, hemos visto este desastre, el cumplimiento de la profecía del profeta Natán, que desde la misma casa iba a salir la espada, iba a tener David el dolor en el alma, la angustia, el sufrimiento y todas estas cosas que hemos estado mirando ya por algunas semanas, ¿ya? Todo eso sabemos que es consecuencia, obviamente, de su propio pecado, de su pecado. Y eso lo vimos también la semana pasada, los pecados traen consecuencias. Aunque el Señor nos perdona, aunque el Señor sana nuestras heridas, pero queda esa cicatriz, ¿no? Queda esa cicatriz. Entonces, hemos visto la semana pasada que cuando Absalón mata a su hermano Amnón, no le queda otra cosa que huir, como lo dice en el capítulo 13 de esta lección, que nosotros tenemos acá en nuestra Biblia. En el capítulo 13 usted puede leer precisamente, y en el capítulo 13, al final, Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Almiui, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años. 3 años. No le quedó otra cosa más que huir,
huir después de haber cometido ese crimen horrendo, matar a su hermano. No importa las causas, en realidad la muerte, el crimen, siempre es un pecado condenado por las Escrituras. Se fue por 3 años y dice el versículo 37, que David lloraba por su hijo todos los días. Eso nos demuestra un poco el carácter de David que hemos estado comentando. Hemos sido, y algunos han sido bastante severos en realidad, con la conducta de David frente a sus hijos, que no supo detener, no supo castigar, no supo controlar lo que estaba sucediendo en su familia, pero era lo que Dios había dictaminado. Vimos la semana pasada la similitud de todas las cosas que le sucedieron, fueron las mismas cosas que David hizo en realidad, en lo tocante a Urías Eteo y también al pecado que cometió con Betsabé. Entonces, hemos sido bastante duros un poquito con este varón, con este hombre que es conforme al corazón de Dios. Entonces, Absalón estuvo por largos 3 años. El verso 39, ¿no es cierto?, de este capítulo 13, dice que David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. No había nada más que hacer. Su hijo Amnón, que era el directo sucesor al trono, era el legítimo sucesor al trono, había muerto y ya ahora él se había consolado, dice la escritura, por la muerte de este su hijo Absalón, pero él decía que deseaba ver a Absalón, él estaba lejos, él no lo veía. Pasaron 3 largos años que no veía a su hijo y ahí vemos, algunos podrían decir la debilidad de David, pero yo también tendría que decir el amor de padre, porque para todo padre no importa la condición del hijo o cuán lejos esté, como el padre en la historia del hijo pródigo deseaba ver a su hijo. Y quizás en la historia del hijo pródigo se ve claramente en realidad como un hijo malo, perverso, rebelde como Absalón, o el hijo de la historia del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, un hijo que le pide la herencia al padre. Desconozco un poquito cómo era la cultura en ese tiempo, pero hoy nosotros sabemos que si un hijo va a tener la herencia de los padres van a dejar una herencia, tiene que ser cuando muera. Antes no es tan así. La ley de la herencia es cuando el padre o la madre mueren y los hijos heredan lo que era del padre. Es como decir que él quería que su padre muriera, ¿no? Y le pide la herencia adelantado. Pero bueno, ese es otro tema, tiene una pequeña similitud. Pero lo importante es que aquí, en estos versículos finales del capítulo 13, dice que David lloraba por su hijo todos los días y que David deseaba ver a Absalón. Pues ya estaba consolado acerca de su otro hijo. Eso nos va mostrando un poquito el carácter y lo que está sucediendo en esta lección que vamos a ir mirando paso a paso, ¿no? Paso a paso. Es muy probable que en esos 3 años Absalón haya acumulado mucha ira, mucho enojo, mucho rencor, sin duda alguna. Estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos del reino, del palacio de su padre, y eso seguramente él acumuló esta ira contra su padre. Y como dice el expositor en una de sus partes, Absalón traicionado por su torcido corazón. En la primera parte dice así, ¿no? Absalón sigue siendo traicionado por su torcido corazón. Ya lo dijimos en la lección anterior, en realidad Absalón no solo mató a Amnón, yo entiendo así, que no solo lo mató por venganza de lo que Amnón le había hecho a su hermana Tamar, que la violó y destruyó prácticamente su vida. El futuro de Tamar es lamentable en realidad. Alguien que necesitaba ser consolada, restaurada, ayudada, no abandonada en realidad. La Biblia no nos muestra más qué fue de Tamar, pero esos hechos suelen suceder en realidad y a veces
nosotros no vemos esa realidad. A veces hay una crítica, un juicio sobre esas situaciones porque pensamos que lo provocó, pensamos que por estar lejos del Señor y decimos muchas cosas que no son tan reales y no vemos el dolor, el corazón de una hija que ha sido violada. Entonces, lo que sí tenemos que decir, de acuerdo a esta lección, que Absalón cuando la recibe, entonces le dice, en otras palabras, lo dije en la lección pasada, quiero repetirlo ahora, le dice, eh, es tu hermano, es como que le baja el perfil, como que no le da importancia, como que no es importante lo que ha sucedido, ese pecado tan horrendo en realidad, pero siento que él tenía después otras intenciones y solamente fue la excusa para matar a su hermano. Absalón mata a Abnón, no solamente por venganza, sino que lo saca de la línea, del derecho que Abnón tenía de llegar al trono. Era el primogénito y tenía todo el derecho de suceder a David en el reino. Eso era lo que deseaba Absalón. Eso se fue acumulando en su corazón por todos estos años. Entonces podemos ver que así de esa manera Absalón comete este pecado, huye y ahora empieza a tramar. Como dice esta lección, comienza el estallido de esta rebelión de Absalón. Entonces vemos en esta lección con mayor claridad hoy en día las intenciones que Absalón tuvo cuando mata a su hermano y ahora cuando huye y se aleja y luego hace toda una trama para poder volver a Jerusalén, ¿ya? La intención es malvada de Absalón al querer derrocar y usurpar el trono de su padre. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la debilidad de David un poco por este amor que él tiene, ¿no? Él se deja seducir por este amor, ya dijimos que él lloraba por su hijo, que él deseaba ver a Absalón. Eh, Solo puede entenderse, amados hermanos, ese amor, esa debilidad, si usted quisiera ponerle, solo se puede entender el amor que un padre tiene por su hijo descarriado. Sí, es la única manera de entenderlo. ¿Por qué David tiene estos sentimientos? Bueno, es el amor que el padre tiene por un hijo descarriado, que podríamos decir también, sin lugar a equivocarnos, es como el amor que Dios tiene para el pecador. Como la tuvo para usted, como la tuvo para mí, como la tuvo Dios para muchos, que nos identificamos con la historia del hijo pródigo, que le dimos vuelta a la espalda al Señor, pero finalmente el Padre nos recibió con los brazos abiertos. Eh, la historia del Hijo Pródigo es hermosa y yo siento que estos dos textos que hablan acerca de llorar y desear es como el deseo de Dios, que todo hijo que está alejado pueda volver. ¿Cómo se sentiría usted como padre si el Señor recibiera a uno de sus hijos quizá que está lejos del Señor? Usted estaría feliz. Y ese es el amor de padre para un hijo malo y perverso, porque todos fuimos descarriados, malos y perversos en realidad. Entonces, en esta situación, en realidad, como dice el capítulo 15, ¿no? En su Biblia, ahí usted puede tenerla abierta y puede entender, dice que conociendo Joab, hijo de Sarvia, que era el general de David, ¿no? Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Ahí tenemos otra evidencia bíblica que nos muestra que el corazón de David, el padre, se inclinaba por Absalón. A pesar de haber matado a su hermano, a pesar de haberse ido, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y hacen una estratagema que no la voy a comentar más allá para que no se nos vaya el tiempo y no nos separemos de esta lección, que es mi consejo, que no entre en estos detalles. Lo único que tenemos que ver que ellos tienen una estratagema, tienen un plan para hacer volver a Absalón a la Jerusalén, como dice aquí, para que finalmente Absalón seguramente, Joab tenía ciertas inclinaciones también a Absalón, ¿ya? Aquí dice, conociendo Joab,
hijo de Sarvia, que el corazón de David se inclinaba por Absalón. De hecho, cuando David, de alguna manera, podríamos decir, perdona, acepta, deja que Absalón vuelva de Jesús, dice que el versículo 21 dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. ¿Ya? Después de toda esta estrategia que urdieron, ¿no? Finalmente David perdona, deja que Absalón vuelva, y mire lo que dice Joab. Joab dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y se levantó luego Joab y se fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Lo que quiere decir Joab es que está contento, está feliz que el rey haya podido oír sus palabras, y ahí usted ve cómo lo alaba. Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Bueno, él era el general, era el consejero también, entonces él estaba muy contento. Y eso lo hemos podido ver. Finalmente, como digo, en el capítulo 14 permitió finalmente que Absalón pudiera volver a Jerusalén, y no sé si se reconcilió con su padre, no, al parecer no. No hay una parte que diga la escritura que Absalón le pide perdón a David, que reconoce su pecado. No existe eso. De hecho, cuando él llega a Jerusalén, finalmente él le dice que se vaya a su casa y no vio su rostro. No vio su rostro. Eh, entonces, como podemos ver aquí, nosotros en estos pasajes que tenemos, el 24, ¿no es cierto? Dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Probablemente esa semilla que se había instalado en el corazón de Absalón por esos años, lejos de su padre en Jesús, por largos años, con esta actitud de David, el padre, que lo manda a su casa y dice que no vea mi rostro, yo creo que ahí empezó a germinar, ahí empezó a urdir él este plan de eliminar, sacar a David, su padre, del trono para quedarse con el reino de Israel. No me cabe duda, en realidad, que este texto, que es sumamente importante, dice, más el rey le dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Fue la gota, ¿no es cierto?, que rebalsó la copa para finalmente decidirse, Absalón, finalmente para, de alguna manera, eh, poder rebelarse contra el rey, ¿ya? Dice la escritura que a Absalón le nacieron hija, que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, porque parece que toda esa línea era muy hermosa. La mujer que tomó David de Jesús era muy hermosa en realidad. ¿Cómo se llamaba? Maca, ¿no? Sí, ella era la madre de Tamar y de Absalón, y siempre que hablamos de eso, siempre destaca la escritura que eran muy hermosos. Aquí, como podemos ver, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, igual que su tía, ¿no? Eh, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez, y aquí comienza, ¿no es cierto?, como digo yo, a urdirse el plan que tenía Absalón. Bien, mirando esta historia para tratar de llegar, ¿no es cierto?, al capítulo 15, que tenemos en realidad este pasaje, la rebelión, ¿no?
Parece una buena lección en realidad, la de David, una buena decisión de alejar a Absalón y que no vea su rostro y que se fuera a su casa. Pero hay que considerar de que cuando Amnón violó a Tamar, David no hizo nada. Cuando Absalón mató a su hermano Amnón, David, su padre, debió haber castigado a Absalón, pero tampoco hizo nada, no hizo más allá. Ahora le permite que regrese y solo lo que hace no le habla, ¿ya? Le hace un vacío y no le habla. Creo que si David hubiese mantenido su palabra y no hubiese dejado permitir que Absalón se acercara a Jerusalén, se acercara a su casa, probablemente no estaríamos hablando de este estallido, de esta rebelión. No hubiese tenido ninguna posibilidad quizá Absalón de poder volcar el pueblo hacia su persona. Seguro era una persona carismática, una persona que atraía a mucha gente. Ya dijimos que él era de hermoso semblante, tenía buen parecer y tenía seguramente estampa de rey. ¿Ya? Pero si David no le hubiese permitido regresar, ninguna de estas cosas estaríamos hablando, ¿no? No tendría que enfrentar esta rebelión que se produce, que es el tema central de esta lección, ¿no? Y no se hubiese fraguado en el corazón de Absalón, porque por último Absalón hubiese dicho, estoy exiliado a causa de mi propia culpa, de mi pecado, haber matado a mi hermano. Hasta allí hubiera. Yo creo que lo que más le dolió a él era que su padre lo trajo, pero no vio su rostro y lo mantuvo alejado, ¿ya? Y por eso pienso que idea este plan de arrebatarle el reino a David. Esa es la historia que encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 15 de nuestra Biblia que hemos leído, ¿ya? Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, dice el capítulo 15, de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las ciudades o de las tribus de Israel. ¿Ya? Como digo, este pasaje es sumamente interesante en realidad, porque con todo lo que él hace, que vamos a ir mirando cómo arma la estrategia, cómo arma, ¿no es cierto?, y urde este plan, le da finalmente muy buenos dividendos y buenos resultados, porque la escritura nos habla, ¿no es cierto?, en el verso 12 en realidad, que mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración, la rebelión se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón cada día más. O sea, la estrategia que él usa para poder derrocar a su padre le da resultado, le da resultado. ¿Cómo lo hizo? Ahí lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos en la narración, desde el versículo 1 al versículo 6, está en esta narración, en estos versículos, encontramos la estrategia, cómo en realidad Absalón se las ingenió para robarse el pueblo, ¿ah? Para ganarse el pueblo. Y ahí lo podemos ver en realidad. De esa manera, cuando venía la gente al rey, Absalón le salía al camino. Absalón, ¿no es cierto?, lo detenía y mostraba interés por ello, mostraba interés por su historia, mostraba interés por ello, y como dice en estos versículos que hemos leído, ¿de dónde eres? ¿De qué tribu eres? Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. En primer lugar, él se pone del lado de la persona que venía a consultar al rey. Se pone de su lado. Tus palabras son buenas y son justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Cómo dice eso en realidad? Es increíble pensar de que estas estrategias que vamos a mirar en algunos minutos son las mismas estrategias que se usan y se han usado por cientos de años en la política, en los negocios,
y lamentablemente también en la iglesia del Señor. Lamentablemente es así. Por eso existen tantas divisiones, por eso existen tantas denominaciones. ¿Por qué? Porque pasa esto en realidad. Entonces, como podemos ver, entonces, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Ya? Le está diciendo, yo te atiendo. El rey no te va a atender. A él no le interesa. A él no le interesa tu vida, no le interesa tu familia, no le interesa tu problema, no le interesa tu enfermedad. A él no le interesa. Eso es lo que Absalón está haciendo con el pueblo. ¿Ya? Y como digo, hay muchas personas que generalmente lo único que hacen es destruir la comunión en la iglesia, destruir, ¿no es cierto?, el testimonio de otro, poner a la hermandad contra el que está en autoridad, porque David era una autoridad, él era el rey. Entonces le dice, el rey no te va a oír, el rey no te va a escuchar, al pastor no le interesa tu vida. El pastor es aquí, el pastor es allá, el pastor no tiene tiempo, el pastor está ocupado, el pastor aquí y el pastor allá. Eso sucede. Dije, sucede en la política, sucede en los negocios, pero como yo le estoy hablando a la iglesia, tengo que ponerme en esos ejemplos en realidad. Sucede en el trabajo también, ¿no? ¿Qué le dice? Y le decía a Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, en otras palabras, ¿qué daría yo por yo ser el pastor? Por yo ser el jefe, por yo ser el presidente. Si yo fuera el presidente de los ciclistas, de los voluntarios o de los jóvenes, yo lo haría mejor, yo haría justicia, yo haría las cosas así, así y así, porque las que se hacen no están bien, porque lo que se hace está mal. Hay mucha gente así y Dios lo sabe. Y nosotros muchas veces los que somos pastores, que Dios nos ha honrado, unos con más años, otros con menos, uno se da cuenta porque Dios le muestra, porque Dios le revela. A veces el hermano no tiene idea cómo el pastor sabe. Y no estoy hablando de que a alguien le traiga un cagüín, no. Dios nos revela, Dios nos da testimonio muchas veces. Aún así son nuestros hermanos, aún así les amamos, no, aún así deseamos que Dios les bendiga, porque el corazón del pastor tiene que ser un corazón perdonador, reconciliador, que amante de sus hermanos, sabe que las ovejas son arisca, está la perniquebrada, la engordada, la enflaquecida, no sé. eh, y uno sabe que tiene que amar a todos porque son la iglesia del Señor, las almas que Él ganó con su preciosa sangre. Entonces miren cómo lo hace. Decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? ¿Quién me pusiera a mí en lugar de mi padre David? ¿Quién me pusiera a mí por rey? El rey que tenemos no hace nada, el pastor no hace nada. ¿Me entiende? Mire, sí, es tan hermoso en realidad. Y no lo digo en realidad porque yo soy pastor, usted es pastor, yo también fui hermano, también fui miembro, también siempre estuve en sujeción, siempre estuve bajo autoridad. ¿Ya? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia? Finalmente, mire lo que sucede en el versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. En primer lugar, él era un príncipe y la gente sabía que era hijo del rey y merecía todo el respeto que merecía un príncipe, especialmente en ese tiempo y en esa cultura. Y ellos le hacían reverencia. ¿Por qué? Porque reconocían que Absalón era príncipe, era una autoridad de alguna manera y ellos eran siervos. ¿Ah? Ellos eran siervos y entonces ellos venían y se inclinaban y le hacían reverencia. Pero él interrumpía esta reverencia, pienso yo, y lo tomaba antes que la gente se postrara. Entonces él los tomaba, dice, para inclinarse. Cuando alguno se acercaba para inclinarse a él,
Él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. O sea, lo hacía de igual a igual. El acto de besar a alguien, de besarle la mano, dice aquí, no dice que le besaba la mano, ¿no? Le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, es una señal de respeto hacia esa persona. Todos merecen respeto, cualquier hermano merece respeto, todo siervo de Dios debe saber que todos los hermanos merecen respeto, y eso es lo que está haciendo Absalón. Entonces, bueno, se gana de esa manera el corazón del pueblo, se lo gana de todas maneras. No hay otro como Absalón. Ojalá nuestro rey sea así, ojalá el pastor sea como ese hermano, ¿ah? Porque hay hermanos así en las congregaciones. En muchas congregaciones hay hermanos así que hacen esa labor, no se dan cuenta. Ese es el espíritu de Absalón, que destruye y que obviamente vamos a mirar a través de esta historia, no tiene un buen final, no tiene un buen final, ¿no? Qué lamentable en realidad. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, al rey, porque venían al rey. Si es el tema, venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así se lo ganaba, así actuaba. ¿Cómo se llama eso? Se llama deslealtad hacia su padre y deslealtad hacia su rey. Se llama deslealtad hacia su pastor. No tiene otro nombre. Son personas desleales, tienen apariencia de piedad, pero no son piadosos. Tienen un corazón lleno, ¿no es cierto?, de rencores y de cosas muchas veces, de situaciones que tratan de desbaratar, ¿no es cierto?, el pastorado, el ministerio o el trabajo que hace el presidente en un cuerpo, etc. El trabajo que hace cualquier autoridad, porque estamos hablando de una autoridad, llámese como se llame. Es el espíritu de Absalón que está en los negocios, en el trabajo, en la política y lamentablemente en la iglesia del Señor, ¿no? En la iglesia del Señor. Esto no es nuevo, esto aparece en muchas partes en las escrituras, y nosotros sabemos que eso es así, ¿ya? Sabemos que es así. Entonces, Absalón comienza a congraciarse con la gente, pareciéndole importarle. Sin embargo, era otra su intención. A él tampoco le importaba. Lo único que quería era ganarse eso en realidad, de esa gente. Quería ganarse gente que se pusiera a su favor. Y muchos se ponen a su favor. Algunos lo hacen sabiendo que tienen el mismo espíritu. Es el alma gemela. Es el que los representa. Es el que va adelante. Es el líder, el caudillo. Pero otros caen en su inocencia. Por eso que dice en uno de estos versículos, en el 11, dice que cuando Absalón envía mensajero a todas las tribus de Israel en el versículo 10, y le dice: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Porque de allí comienza, ¿no es cierto?, la rebelión. Y el versículo siguiente dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Convidados por él. Ellos no tenían idea, ellos no sabían qué es lo que estaba urdiendo a Absalón, y caen en su trampa. Son 200 varones que seguramente eran personas ancianos, personas importantes, ¿ah? Porque como Coré y su séquito, allí en la rebelión contra Moisés, que pasa exactamente lo mismo, era gente principal, eran ancianos, eran levitas. No era gente común del pueblo, era gente importante. Cuando Satanás se rebela contra Dios, una tercera parte de los ángeles también lo siguen. Entonces es un espíritu que viene desde la eternidad prácticamente, y es un pecado gravísimo ante la presencia del Señor. Así que yo aprovecho de exhortar, si hay uno que tiene este espíritu en esta hora, siento del Señor exhortarle que se devuelva, que se arrepienta, que deje de hacer esas cosas, de decir esas cosas, de urdir estos planes de rebeldía. Dice la Escritura en este versículo que leía, de estos 200 hombres convidados de Jerusalén, dice: por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada.
¿Qué quiere decir el texto? El texto quiere decir lo que dice, que esa gente era quizá inocente, ingenua, no se daba cuenta que estaba siguiendo a un líder rebelde, que no se daba cuenta que estaba siguiendo a un líder y no lo iba a pasar muy bien. Su final iba a ser un terrible desastre, porque no hay un final bueno para el rebelde. Dios quite de nosotros cualquier espíritu de rebeldía contra nuestras autoridades, porque yo también estoy bajo autoridad, siempre he estado bajo autoridad como hermano, como miembro probando, como miembro adherente, como miembro en plena, como miembro oficial, como guía, como presidente de cuerpo, siempre he estado en autoridad y sé lo que significa eso, sé lo que significa. Entonces, es interesante la lección, es muy importante para estos tiempos y para todos los tiempos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, comienza a congraciarse y así, de esa manera, él comienza esta causa. Quizás sea la principal causa de división, como dije, en las iglesias, este espíritu de Absalón, ¿no? El deseo de poder y ambición, dice la primera parte. El deseo de poder y ambición, mala combinación. Rima muy bien, pero termina muy mal. Rima bien, ¿no? Poder y ambición, mala combinación. Rima bien, pero termina mal. Siempre va a terminar mal. Ninguna rebelión va a terminar bien. Ninguna. Cuando él ya tiene el apoyo del pueblo, sigue con el siguiente paso, como lo hemos estado mirando. Carros, caballos, gente que le seguía. David tiene que haber sentido un gran dolor cuando comenzó a entender, a ver lo que estaba pasando, y tiene que haber tenido un gran dolor en su corazón porque entiende las intenciones que hay en el corazón de su hijo amado, de su hijo querido, por el cual él lloraba, por el cual él sufría. Eh, Todos quienes o han estado en el puesto de liderazgo en realidad, podemos atravesar estos reveses. Se puede pasar, todos prácticamente. Me llama mucho la atención Moisés, que tuvo rebeliones e inclusive tuvo rebeliones de su propio hermano, cuando murmuran contra él, contra su hermana. Algo dice aquí la segunda parte de este tema, ¿no? De la segunda parte al final, dice que María sufrió las consecuencias de su actuar sedicioso hacia Dios, aun cuando ella pensó que su crítica era, pensó que su crítica era hacia Moisés. Todo tipo de rebelión a los designios perfectos de Dios traen como consecuencia la desgracia que es fruto del pecado. Esa desgracia es la muerte. La rebelión es la muerte. La rebelión es pecado. A ella le aflorece la lepra y no pueden continuar en su trayecto. Entonces, tiene que haberle dolido mucho a David eh, la rebelión de su hijo. Y como digo, todos los que están en autoridad, todos los que están de alguna manera en un puesto de liderazgo, no solamente un pastor, no solamente un presbítero, un diácono, un obispo, podríamos decir un presidente, una jefa, un jefe, de pronto pueden tener personas así en su grupo. Sí, eso indudablemente es así, porque el enemigo siempre hace su obra, siempre, y encuentra corazones malos y perversos, inconversos, gente que alguna vez, como dijo el apóstol Pablo, habla de Alejandro el Calderero, me ha causado mucho mal, el Señor le pague, que el Señor le pague. Esa debe ser nuestra manera de actuar. El Señor se va a encargar, mis pastores, mis pastoras, el Señor se va a encargar. Nosotros tenemos que ocuparnos de ser justos e íntegros ante la presencia del Señor, y el Señor siempre será nuestro aliado. Dios va a estar de su lado, Dios va a estar. Ahora, si usted no es justo, si usted no es íntegro y usted comete errores, comete abuso,
bueno, es consecuencia, ¿no es cierto?, a veces de la rebelión. La deslealtad es consecuencia de nuestras propias fallas. Eso tiene que estar sumamente claro. Aquí no es que el hombre sea santo, el pastor sea un santo, que es intocable. No, no, esto no es así. Ya estamos mirando la vida de David. Era el hombre conforme al corazón de Dios, era el rey que estaba establecido en el trono de Israel, sin embargo cometió muchos errores. Y estas lecciones son para que nosotros aprendamos. No nos vamos a escapar del juicio de Dios, no nos vamos a escapar de la mano de Dios. Por lo tanto, pero si estamos en lo justo, estamos en la verdad, estamos en lo correcto, el Señor estará de nuestro lado. Como digo, yo he estado bajo sujeción y he estado siempre, fui muy leal, aunque algunos tengan otros pensamientos o otros comentarios, puedo decirlo con mucha libertad, fui leal al siervo que estuve por muchos años, a quien amé y amo en el Señor. Fui leal, porque no se puede servir al Señor sin lealtad. Si usted conoce otra historia, bueno, el enemigo hace su trabajo también, ¿no? Él es el padre de la mentira. Pero cuando uno es leal al Señor, cuando uno es leal al siervo y la verdad está de su lado, Dios es nuestro aliado y Dios es quien nos defiende. Y eso es lo más maravilloso, porque lo que hace Dios aquí con su siervo David, Él lo defendió. La rebelión explotó, la rebelión estalló, la gente se unió a Absalón y David tuvo que salir huyendo y dejar su casa, dejar su palacio, dejar su Jerusalén amada y tener que salir huyendo como cualquier bandido. Pero, ¿cómo termina la historia? Ya lo vamos a mirar en unos momentos más. ¿Cómo se inclina la balanza? Entonces, si muchos se pasan a Absalón, pero cuando Dios está contigo, cuando Dios está con nosotros, entonces tenemos que estar confiados en el Señor. ¿Ah? Entonces, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Como decía en esta parte, uno puede tener muchos reveses en el ministerio, ¿ya? Porque cuando se levanta una persona, cualquier hermano contra uno duele mucho, pero cuando se levanta su hijo, el propio hijo, como en este caso Absalón contra David su padre, eso duele mucho más, mucho más. Tengo que dar gracias, no puedo dejar de dar gracias en este estudio, porque por aquellos que están junto a nosotros, que están junto a mí, varones leales al Señor primeramente. Eso es lo que uno pretende, que sean leales al Señor. Los hombres que son leales al Señor serán leales a quien está por delante, sea el pastor, el presidente, sea quien sea, ¿no? Y en eso tengo eh, que dar gracias también al Señor. Espero que usted también, mi pastor, pueda tener hombres leales a su lado, porque es lo que menos uno espera, ¿no? Que hayan personas leales. Entonces, en otra situación, como digo, cuando no es así, bueno, ya lo comenté, Alejandro el carderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Se lo dice a Timoteo en el segundo libro a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 14. Eso es lo que le dice y eso es así. La rebelión trae muerte, dice esta segunda parte. Y pasamos a esta parte desde el versículo 13, más o menos, donde un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es la triste noticia que escucha, es el resultado de toda esta deslealtad que hace Absalón, de este trabajo que hace, ¿no es cierto?, engañoso, pecaminoso, malvado, para levantar a un pueblo, a gente un ejército para levantarse contra su padre. Por eso dice el versículo, la conspiración ya se había hecho poderosa. Ahitofel, gilonita, que había sido consejero de David, estaba también con Absalón, como dice el versículo 12, y el pueblo aumentaba cada día más y más. Absalón tenía un carisma, muchos hombres le seguían, muchos de ellos ingenuamente, ya lo dijimos, y sin saber nada, era gente inocente. Bueno, así también sucede muchas veces en la iglesia. Hay gente inocente que cae bajo los comentarios de personas mal pensadas
que siempre tratan de ensuciar, estorbar muchas veces el ministerio. Y seguramente Absalón le decía muchas cosas que no eran verdad a la gente, y de esa manera ponían al pueblo contra su rey, contra su rey. Así sucede en la iglesia, hermanos que ponen a familias, a hermanos contra su siervo, contra su pastor, y lo lamentamos en realidad, porque sabemos que el enemigo, él hace esa obra, él se especializa en hacer eso. Así que la oración por las iglesias, la oración por la hermandad, la oración por la familia, la oración para que el Señor abra los ojos, ¿ah? Y que el pecado, la rebelión no tenga parte en medio nuestro, y la iglesia pueda bendecir al Señor, caminar, crecer y ser bendecida la obra de Dios. Así que Dios nos ayude, ¿no? Nos ayude el Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer David? Evacuar Jerusalén con alguna gente leales a él. Tuvo que huir, dice el versículo 14. ¿Ya? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje este mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Cuál era su temor? Que llegando Absalón rodeara la ciudad, entraran en guerra y no solamente lo mataran a él, sino también mataran a los moradores de la ciudad. Él tenía cuidado de los moradores de la ciudad, lo dice, y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces había que huir, había que salir, ¿no? Es una huida triste en realidad, ¿ya? No, él es triste. Sadoc, ¿no es cierto? El sacerdote sale con el arca y él le dice: no, 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 el arca tiene que permanecer en Jerusalén. Y si a Dios le permite, un día volveré, le dice. Es bonito esa historia en realidad. Siento la pena que hubo en David, porque no es triste, no es fácil salir de un lugar cuando uno no deseaba salir, cuando uno amaba ese lugar. Eso es triste. Eso es triste, y tener que salir huyendo. Dice en estos versículos, el 29, dice, claro, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras salían. Quizás usted nunca ha tenido una experiencia como esa, pero los que han tenido experiencia de tener que salir del lugar que aman, es muy triste. Es muy, muy triste y doloroso en el corazón. Y así como David lloraba, yo me imagino muchos otros han tenido que llorar. Me imagino al pastor Huber tener que salir y salir de la iglesia que él amaba. Martín Lutero salir de la iglesia que él amaba. Entonces entendemos aquí lo que está pasando en este texto, ¿no? Sube la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto tiene mucha profundidad. Todavía, que por el tiempo y no alargarnos más allá, no lo vamos a comentar más. Lo importante es que es doloroso y triste. Finalmente Absalón persigue a David, pasa el Jordán, como sale en el capítulo 17, en el 24, y finalmente tenemos que comentar ahí en estos versículos, antes de llegar al final, que mucha gente en realidad se le acerca a David y le traen alimento, le traen queso, le traen muchas cosas como signo de amistad, porque el Señor no abandona a su siervo, no lo abandona. El Señor no nos abandona. Siempre el Señor nos muestra su amor con esta gente que se agrega y vienen y quieren pelear, quieren luchar con ellos. Entonces es sumamente importante lo que nosotros vemos acá en estos pasajes que tenemos en esta historia, ¿no? En el 17, en el 24 dice, sí, ahí David llega y Absalón pasó el Jordán, ¿no? Mientras David
en el 27, y luego David llegó a Mahanaim y subió de los hijos de Amón, y trajeron a David y al pueblo que estaban con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas, queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mire cómo el cuidado de Dios para su siervo, que él sale al desierto huyendo, y nos imaginamos en realidad, aparte de la tristeza, el dolor, no tenían que alimentar, y mire la gente cómo sale a ayudarle, y muchos otros también se agregan para pelear por él, ¿ya? Para pelear por él. Así finalmente en el capítulo 18, en el versículo 1 dice que David pues entonces pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ello a jefes de millar y jefes de centena, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otro de Abisaí, y la tercera parte la puso a mando de Itaí Geteo, y el rey... Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, porque él era un guerrero, siempre estaba en todas partes, en las buenas, en las malas, en las derrotas, en las victorias, ahí estaba el siervo David, ¿no? Entonces dice, yo saldré con vosotros. Se avecinaba una gran batalla, se iba a confrontar la guerra civil de entre sus hermanos, que es una de las cosas más tristes que a la iglesia del Señor le puede suceder, ¿no? Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos ayudes desde la ciudad. Entonces David dice, bueno, hagan lo que bien les parezca. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, que eran sus generales. Miren lo que les dice: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Es como diciéndole, no lo maten, no lo maltraten, no lo torturen, no lo hagan sufrir, trátenlo benignamente. Hasta allí vemos el amor del padre hacia su hijo. A ellos seguramente no lo percibían de la misma manera. La Biblia dice que todo el pueblo oyó cuando dio el rey esta orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Era una orden. Sin embargo, como nosotros bien sabemos, la historia fue bastante diferente porque finalmente se encontraron, dice el versículo 9, Joab, los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de la rama espesa de una gran encima, y se le enredó la cabeza en la encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Nos imaginamos, ¿no? Él tenía, acuérdese, una cabellera que pesaba 7 pesaba... tenía un peso muy grande en realidad. Pensé haber sacado el cálculo, pero usted puede buscarlo ahí en la Biblia en pesos y medidas, en medida. Pero él tenía una cabellera muy hermosa, muy larga, que se la cortaba todos los años. Y de esa manera, pasando por este bosque, él queda enredado. Entonces, como podemos ver en esta historia aquí, la batalla siempre se inclinó a favor de David, se inclinó hacia él, como dice el versículo 7. Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza, 20.000 hombres. 20.000 hombres de Israel que seguían a Absalón cayeron en ese enfrentamiento, más dice, y además 20.000 hombres, y la batalla se extendió, dice, por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, fueron muchos más de 20.000. Es como cuando en el tiempo de Josué cayeron las piedras, y las piedras mataron más de los que pudo destruir el ejército de Josué. Así vemos que la batalla se inclina a favor de David. Bueno, como podemos ver aquí después en los versículos más adelante, viene uno, dice, que ve a Absalón
colgado, y Joab le dice: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encima. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí, echándolo a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Era el premio por haber matado a Absalón. Sin embargo, el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Itaí, diciendo: mira que ninguno toque al joven Absalón. Era un hombre, un joven noble, un hombre leal que sabía escuchar la orden del rey. Por otra parte, dice: habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. O sea, le dice todo en realidad, lo que era real, lo que estaba sucediendo. Pero Joab era un hombre, un general, un hombre de guerra, un hombre rudo, que, como lo comenté hace poco, estaba hasta aquí con los hijos del rey. Estaba saturado ya de la conducta de los hijos del rey David, y él responde: no me gastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, en medio de la encima. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Así termina la historia de este joven, hermoso por cierto, pero rebelde. La rebelión trae muerte, es el título de la segunda parte. Eso nosotros no debemos de olvidarnos, que la rebelión trae muerte. Así que podemos ver, ¿no es cierto?, en esta lección que el Señor nos ha dado. Los jóvenes finalmente le dan el golpe de gracia a Absalón, mire, y lo tiran a una zanja. No hubo funeral, no hubo un entierro, no hubo un sepulcro, no hubo nada para Absalón. Y eso realmente tiene que haber sido muy triste. Informarle al rey era difícil. Alguna vez alguien le informó sobre la muerte de Saúl y murió. Los que le informaban al rey de estas cosas que eran penosas para el rey no tenían buen final. Pero aquí encontramos finalmente, para terminar esta lección, en realidad, ¿qué es lo que hace el rey? Dice: entonces Ahimán, hijo de Sadoc, bueno, le lleva la historia, que lo que está sucediendo, y aquí vemos que el rey le dice al etíope que le trae la noticia, lo encontramos aquí en el versículo 32, el joven Absalón está bien, dice el rey, era su hijo. Aquí vemos el corazón del hombre conforme al corazón de Dios. Aquí vemos al rey David, ¿no? No podemos criticarlo en realidad, porque es el sentimiento que muchas veces tiene el Señor. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dice: Padre, Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Entonces vemos aquí el corazón del rey. Está bien, le dice. Y él le responde: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantaren contra ti para mal. No es capaz de decirle que Absalón está muerto directamente, se lo dice de una manera distinta. El rey entiende. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. El corazón del rey lloraba, el corazón estaba herido, el corazón estaba partido. No puedo pensar en el corazón de Dios. Dios es espíritu, no tiene un corazón, pero en el lenguaje de la Escritura nos habla de esa manera, condescendiente con nuestro entendimiento, para que nosotros pudiéramos entender. Muchas veces así también el corazón de Dios sufre y se duele, y con la conducta y con el desastre que muchas veces nos lleva el pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no?
Aquí hay varias lecciones. Quiero terminar este estudio. Me he pasado un poquito de lo que es habitual, pero no puedo dejar, mis amados pastores, pastoras, hermanos, de decir que una de las lecciones importantes, esta es una historia para todos los hijos rebeldes. Para todos los hijos rebeldes hacia los padres. ¿Sabe? La rebeldía de un hijo al padre está llena de angustia, de agonía, de dolor, de aflicción. Nunca termina bien, nunca termina bien. De manera que si hay alguno que puede escuchar esta lección, tiene que desistir de ese pecado y de ese espíritu de rebeldía, que no es un espíritu que viene de Dios. Los padres sabemos que siempre sufren por sus hijos cuando los hijos son rebeldes, pero finalmente los hijos siempre van a sufrir más, siempre, ¿ya? Así que la otra lección que encuentro yo en esta lección que hemos visto en esta hora, que es para los creyentes, la relación, como digo, de David con Absalón, su hijo, es como la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así que el Señor nos bendiga. Absalón en su rebeldía nunca buscó la reconciliación verdadera, el perdón de su padre. Así también nosotros ojalá podamos salir de esa rebeldía que muchas veces hay en nuestras vidas con nuestro Dios, tan amoroso, tan compasivo, tan perdonador. Tenemos que dar el paso que no hizo Absalón. Quizá hemos cometido graves errores con nuestros padres, lo hemos llevado al dolor, quizá usted ha hecho que su padre sufra. Pero debe de cambiar, tiene que volverse, como dijo el hijo pródigo: yo me levantaré, yo iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que es una hermosa lección para que así el corazón del Padre pueda sanarse. Como digo, David siempre lo buscó. David buscó así como el Padre busca al hijo perdido, como el pastor busca la oveja perdida, 1 entre 100, como la mujer busca la moneda perdida, una moneda perdida entre 10, y como el Padre busca al hijo pródigo, 1 entre 2. Pero es Dios quien busca al pecador. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y solamente cuando es confrontado David, porque David se extravió de su camino, de la voluntad de Dios, y solamente cuando Dios lo confrontó con el profeta Natán, ahí David pudo volverse a Dios y buscar la reconciliación, el perdón con el Señor. Finalmente, la lección importante también para quienes están bajo autoridad. Debemos de actuar con lealtad y ser leales en extremo. Siendo leales al hombre, somos leales al Señor. Mientras no esté involucrado el pecado, nosotros tenemos la obligación de ser leales y no ser rebeldes. Entonces, Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta lección. Me he extendido unos minutos, pero todo lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor, y espero que sea motivo de mucha bendición esta lección. Para la próxima semana ya no hablaremos de Absalón, estaremos hablando cómo el reino es restaurado nuevamente y David vuelve a Jerusalén. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, lo que dicho sea para la honra y la gloria de Dios. Amén.